por acompañarnos en nuestro espacio de entrevistas de opinión a fondo. La Comisión de Fiscalización desarrolla el juicio político contra Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura respectivamente, por el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley. El asambleísta Jorge Peñafiel ha sido quien ha encabezado este proceso, evidenciando elementos que probarían cómo se manejó la mayoría al interior de este organismo. Por eso le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de opinión y para tener más detalles de primera mano cómo avanza este proceso en la Asamblea Nacional, este juicio político en contra de estas ex autoridades del Consejo de la Judicatura. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, estimada Anaí, un placer estar aquí, un saludo a toda la audiencia y a quienes nos están mirando desde sus hogares. ¿Cómo avanza este proceso en la Asamblea Nacional? Primero, desde ahí iniciemos, asambleísta, para conocer cómo es este proceso, esta dinámica del juicio político. Bueno, un juicio político, lo primero que hay que decir es que no está evaluando ninguna responsabilidad penal ni de ningún otro tipo más que la política. Y lo principal aquí es identificar si es que los funcionarios sometidos al juicio político han cumplido o no han cumplido sus funciones con el objetivo de cumplir la Constitución y sobre todo los deseos y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos puesto como construye un juicio político en contra de Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz por su desempeño cuando ellos formaban parte del Consejo de la Judicatura. Y en ese momento hemos identificado claras responsabilidades políticas que tienen que ser evaluadas y analizadas por parte de la Comisión, que se encuentra en proceso de emisión, de elaboración del informe para la responsabilidad y ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en próximos días. En próximos días. Ahí se van a requerir los 92 votos. Sí, efectivamente, una vez que el informe o los informes que salgan de la Comisión de Fiscalización lleguen al Pleno de la Asamblea Nacional, se requerirán o bien para sancionar, censurar a los señores exfuncionarios o bien para salvarlos se requerirán 92 votos o no llegar a los 92 votos para poder evidentemente salvarlos, ¿no? ¿Esta censura sería 2 años sin poder participar en alguna función pública? Si ellos estuvieran en este momento en funciones, pues sería la sanción también de la destitución, además de la censura y la prohibición de ejercer cargo público por 2 años consecutivos. No obstante, en este momento, como ya no forman parte del Consejo de la Judicatura... Incluso están con prisión preventiva, algunos. Wilman Terán y Javier Muñoz se encuentran detenidos y la señora Maribel Barreno se encuentra con medidas alternativas. Ahora, en el momento en que se llegue al Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que resolver si es que efectivamente hay causales y se encuentran debidamente probadas y sancionar con la censura ya en este momento porque ya no son funcionarios públicos. Es decir, como que se busca una sanción independientemente del proceso penal que ellos también están acarreando en este momento. Sí, claro que sí, pero la sanción penal le corresponde a los jueces de lo penal y a la Fiscalía probar esos delitos. Nosotros no estamos atrás de ninguna responsabilidad penal, pero lo que ha sucedido, y eso es un poco lo que quería comentar en esta mañana, que la Comisión de Fiscalización y sobre todo los asambleístas del correísmo han pretendido darle el espacio al señor Terán para defenderse. No del juicio político, ciudadanos. Han pretendido defenderse del juicio penal, caso Metástasis, los casos que están involucrados los señores, y no de las responsabilidades políticas que se les ha acusado. Eso es lo que nosotros como Construye hemos denunciado en la Asamblea Nacional y sobre todo la opinión pública para que sepan que están siendo utilizados los funcionarios con el objetivo de darle espacio a una defensa penal con el apoyo y el marco de protección que pueden generar los asambleístas del correísmo. ¿Es posible eso? Entonces, ¿no podría haber alguna sanción para aquellos asambleístas que están haciendo que estas personas se defiendan en algo penal en la Asamblea Nacional, en un espacio donde no tiene cabida? Lo que sucede es que en la Asamblea Nacional se les permite hablar. ¿Y quiénes le permiten hablar? ¿Quiénes le permiten presentar prueba nueva de manera ilegal? ¿Quiénes le dan el espacio? La presidencia de la Comisión de Fiscalización y la mayoría conformada en la comisión para poder aprobar esas pruebas que el señor Terán y los señores interpelados han presentado. Por eso nosotros hemos dicho que no
es el lugar, no es la tribuna. No obstante, pese a nuestra oposición a esta dinámica, ellos han salido con la suya, pues, y en este momento estamos conociendo elementos que no tienen nada que ver con el juicio político. ¿Es algo similar, por ejemplo, antes de conocer qué es lo que se dijo ahí, un momento en que habló Terán, como algo parecido en la comparecencia de la fiscal Diana Salazar, que también fue lo que le mencionó Wilman Terán, y que le dieron cabida a Ronnie Aliaga, algo así? Precisamente, ya lo vimos antes con el caso de Ronnie Aliaga, en donde pretendían sorprender a la señora fiscal general del Estado, poniéndole a los interpelados como si fueran interpelantes. Y lo propio en este caso, el señor Wilman Terán no solamente que disparó en contra de la señora fiscal general del Estado, sino precisamente incluso contra los propios asambleístas interpelantes, que en este caso soy yo y la bancada del Movimiento Construye. Han utilizado el juicio político para defenderse de un juicio penal que nada tiene que ver. ¿Qué se dijo en contra de la fiscal, que pretendían involucrarla? Han presentado varios elementos, varias pruebas que supuestamente el señor Terán ha tenido conversaciones con la señora fiscal, que de antemano ni siquiera pueden ser consideradas porque según Fiscalía General del Estado no han sido periciados debidamente y por ende, al no ser periciados debidamente, carecen de esa condición y calidad de prueba que requieren para poder ser consideradas por un juez penal o un juez político como somos los asambleístas. ¿Y en contra de ustedes qué se dijo? Bueno, han dicho que nosotros estamos en cambio yéndonos en contra del debido proceso, que no le hemos dado el espacio al señor Terán para hablar, que es parte de la defensa de él también poder hablar de lo que él desee, de lo que él quiera, y eso es absolutamente ajeno a la dinámica propia de un juicio político, toda vez que el juicio político, repito, pretende identificar esas vulneraciones a la ley en torno al incumplimiento de funciones, más no una defensa penal, ni del caso Metástasis, ni del caso Vocales, ni de ningún caso penal. Pero han utilizado este espacio para darle la tribuna a un señor que, pues, evidentemente está denostado por la ciudadanía. Si hablamos del correísmo en ese sentido, no se contaría con los votos de ese bloque tampoco. Esperaremos a ver cómo votan. Aquí hay un elemento importante a mencionar, estimada Anaís. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Ya lo vimos en el caso de Fernando Villavicencio, en el informe de minoría del señor Villavicencio, en donde ADN, el movimiento oficialista, votó con el correísmo para aprobar un informe en donde decían, en el caso Villavicencio, que paradójicamente el asesinato de Fernando Villavicencio era un asesinato común, de la delincuencia común, cuando evidentemente y el pueblo ecuatoriano sabe que esto fue un asesinato político y que es un crimen político y que tienen que responder los autores, los enemigos de Fernando, que eran públicos y además constan en un sinnúmero de denuncias que el señor Fernando Villavicencio en vida presentó y que en este momento se hacen de la vista gorda. El grupo oficialista, así como ciertos asambleístas que sorprende, como el caso de Hernán Zapata, como el caso de Adrián Castro, que llega a la Asamblea Nacional por la alianza de Otto Sonnenholzner, y el día de hoy, paradójicamente, unidos al correísmo para enfrentar una narrativa que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, que con ese informe ya un poquito hablando, no desviándonos del otro tema nuevamente, volvemos con eso, es decir, que no hay responsabilidad política en ese informe con respecto a lo que se investigó del asesinato de Fernando Villavicencio. Hay dos informes en la comisión de Fernando Villavicencio. El primer informe es aprobado por los asambleístas del correísmo y del oficialismo. Y por otro lado hay un informe de minoría que es presentado por la presidenta de la comisión, que es Viviana Zambrano, nuestra asambleísta de Construye. Ella evidencia claramente que hay una culpabilidad política, una responsabilidad política en el asesinato de Fernando Villavicencio, toda vez que quien asesina a Fernando Villavicencio son los enemigos políticos de Fernando Villavicencio. No obstante, en el informe de mayoría, en donde es aprobado y apoyado por el ponente, que paradójicamente es del señor Castro, dicen que es producto de la delincuencia común y que además el culpable es Guillermo Lasso por negligencia y omisión, algo que dista totalmente de la realidad, toda vez que Fernando Villavicencio no solamente que tuvo enemigos claros, sino que además, saliendo de un mitin político, lo asesinan, y ahora, curiosamente, para el oficialismo y el correísmo, eso ya ni siquiera importa. ¿Y ya no se puede hacer nada más dentro de la Asamblea Nacional con respecto a eso? Tendrá que el Pleno de la Asamblea Nacional tomar una decisión respecto de los dos informes, toda vez que una vez terminada
ya la instancia propia de la comisión pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para una aprobación o una improbación. En ese momento tendrán que los asambleístas en pleno, los 137, tomar una decisión. Requeriremos igualmente una mayoría calificada para el efecto. Pero ya tenemos un antecedente de los votos. No obstante, es cierto, pero tenemos que ver cómo votan, porque aquí nadie se escapa de la responsabilidad con el país. Ya no es un tema solamente, estimada Anaís, de poner en un informe una cosa u otra, sino de decirle al país lo que verdaderamente ha sucedido. Y si no quieren decirlo los oficialistas o la Revolución Ciudadana, pues que evidentemente el pueblo ecuatoriano juzgue y decida correctamente en las próximas elecciones, no solamente respecto de lo que proponen, sino también de qué representan. Recordemos que a Fernando Villavicencio lo matan sus investigaciones, lo mata el haber escudriñado, escarbado en el crimen organizado, haberles tocado las fibras sensibles. Y eso, por ejemplo, tendrán que apoyar, si es que eso quieren, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros obviamente diremos la verdad, que es que Fernando Villavicencio lo asesinan sus enemigos políticos, lo asesina el narcoestado, lo asesina también el crimen organizado, lo asesinan intelectualmente, todos sus enemigos, los señores de la piscina. Asambleísta, y esta situación que se está generando en la Asamblea Nacional, de que nos dice que nosotros debemos ver cómo vota cada bancada, ¿no está restando un poco la credibilidad y está volviéndose nuevamente a esta Asamblea del pasado? ¿Cómo usted lo considera? Bueno, aquí hay que ver qué defienden cada una de las bancadas. Y eso es un poco lo que nosotros hemos dicho desde el principio. Aquí no estamos para calentar el puesto, necesitamos trabajar y decir la verdad al país. Trabajar en nuestras comisiones, proponer las reformas necesarias, darle viabilidad a los intereses ciudadanos, trabajo, seguridad, salud. Y obviamente también decirle la verdad, porque los asambleístas somos personas que estamos allí en representación de un pueblo, en representación de un colectivo. Y nosotros vamos a decir la verdad. Eso tendrá que el pueblo ecuatoriano resolverlo en febrero del 2025, cuando tenga que tomar una decisión entre quienes le mienten al país, como son precisamente todas estas bancadas y estos asambleístas, o en su defecto elegir a quienes efectivamente les dicen la verdad. Regresando nuevamente al juicio político en contra de las ex autoridades del Consejo de la Judicatura, ¿cuáles son esas claras responsabilidades políticas que usted puede avisorar o observar? Bueno, ahí hay varias, ¿no? Varias acusaciones que se han presentado dentro del juicio político y que forman parte de la argumentación que nosotros hemos presentado. Uno de ellos, por ejemplo, es, recordemos, pueblo ecuatoriano, cuando el señor Muñoz y el señor Terán hicieron una mayoría de 2 personas en un cuerpo colegiado de 5 personas. ¿Cómo es posible matemáticamente? No supo responder el señor Terán en la comisión. Asimismo, recordemos que se realizó el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, aquel concurso que nunca se publicó, aquel concurso cuyos miembros expertos, que eran parte de quienes realizaban el banco de preguntas y calificaban a los jueces, a los postulantes, no se los conocía, no se conocían las carpetas, no se conocía su perfil y paradójicamente, cuando ya califican y recalifican, tampoco se conocían las razones por las cuales se les otorgaba puntajes a los jueces y a los postulantes. Allí hay casos, algunos, en donde se les otorgaba incluso hasta 20 puntos en las etapas de recalificación, mostrando claramente cuál era el interés, poner sus jueces, controlar la función judicial y a su vez controlar las sentencias para que estén todas ellas enmarcadas en un interés político que es absolutamente ilegítimo. ¿Y qué es lo que estas personas en su defensa aportaron en este juicio político? En su defensa, yo creo que nada, más bien dicho, han utilizado el juicio político para promover una agenda de impunidad y atacar a otros funcionarios, como es a la señora Fiscal General del Estado. Pretendieron utilizar el micrófono y la tribuna que les dio ilegalmente en muchos momentos del juicio político para atacar a funcionarios correctos, enlodar a todo el mundo con ventilador. Y eso es lo que nosotros nos opusimos. Incluso yo, en una de las sesiones en donde se le aprueba al señor Terán la prueba nueva presentada a última hora, en horas de la noche, por parte del correísmo, decidí retirarme de la sesión como mensaje claro de la oposición que nosotros como Construye tenemos a este tipo de artimañas. ¿Y cómo puede probar, por ejemplo, el señor Terán lo que ha dicho en contra de la fiscal?
es que no lo puede probar. Por eso es que no lo ha podido presentar en su juicio penal. Recordemos que los chats que el señor Terán supuestamente ha tenido con la señora fiscal general del Estado, los presenta sin periciar, porque hace una pericia privada, es decir, como si yo tuviera la capacidad de poder periciar y pedirle a cualquier persona que pericie mis chats y presentarlos. Obviamente la fiscal general del Estado le rechazó esa prueba porque no está otorgada debidamente, y eso intentó hacerlo en la Comisión de Fiscalización, y cuando se le otorga ese espacio, lo único que está pasando es que se está promoviendo la impunidad, lo mismo que estaba pasando en la comisión de Fernando Villavicencio, que quieren hacer a un lado la verdad y poner una narrativa equivocada, una narrativa ilegal y además que no es cierta. ¿Y cuál es su expectativa, asambleísta, usted como el que encabeza precisamente este juicio político? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Yo creo que hay dos escenarios nada más, estimada Anaís. Uno, que efectivamente los señores sean censurados y prohibidos de ejercer cargo público por 2 años, o en su defecto que se los salve. Si el correísmo, y escúcheme bien, estimada Anaís y pueblo ecuatoriano, si el correísmo no pretende decirle la verdad al país sobre las responsabilidades del señor Terán, y votan en contra del informe que censura y destituye a los señores exmiembros del Consejo de la Judicatura, la ciudadanía juzgará, porque si ya no lo pudimos conseguir en la Asamblea Nacional, pues lo conseguiremos en las urnas con los votos de los ciudadanos, porque a los ciudadanos hay que decirles la verdad. Agradecemos al asambleísta Jorge Peñafiel por acompañarnos en este espacio de entrevistas de opinión a fondo. Así nos vamos a una pausa.